ha respondido a un proceso de conspiración, de terrorismo, de actos preparados y orientados hacia la comisión de un golpe de Estado, de un acto absolutamente ilícito, contrario al ordenamiento jurídico del país, pero fríamente operado por un grupo de gente vinculada a los intereses más mezquinos y más oscuros del país. Intereses que se habían conjugado con el narcotráfico, grupos de la oligarquía, grupos empresariales absolutamente insensibles al interés nacional y grupos del narcotráfico habían convergido en una decisión para iniciar no solamente un golpe de Estado, para posibilitar que grupos paramilitares, grupos operativos especiales y militares y otra gente allegada a este proceso actúe en contra de las organizaciones e instituciones democráticas del país, sino para posibilitar la apertura de que un proceso como este dé la posibilidad a que grupos de poder económico, entre ellos el del narcotráfico, constituido por las familias Suárez, Malki, Merlín, Dabdú y otras que en este tiempo seguramente son coauspiciantes de las acciones, entre comillas, cívicas y de conspiración en Santa Cruz, tengan la posibilidad no solamente de contar con la protección del Estado, quiero decir con la protección del gobierno, sino tengan acceso al poder político. Ese fue el contexto y el objetivo del golpe de Estado del 17 de julio. Que no basta ir, reunir, discursar, despotricar contra los paramilitares que asaltaron la COP, en fin, y después al siguiente año sin haber avanzado nada. Luego de un proceso de acumulación institucional, de esfuerzo destacado especialmente por parte de los familiares víctimas de la represión, las familias Flores Bedregal, Quiroga Santa Cruz, los hermanos, los compañeros víctimas del golpe de Natuch, del periodo dictatorial de Banzer, organizaciones vivas pendientes del restablecimiento democrático, logran imponer e instalar un juicio de responsabilidades contra García Meza y sus colaboradores. Pero no basta, no basta los juicios, sino que cómo avanzamos en la democracia para que nunca más retornen regímenes de facto en Bolivia que generan días de terror, de horror, de dolor en el país. Paradójicamente, a los 3 meses de aprobado el juicio de responsabilidades en el Congreso Nacional en 1986, un grupo de paramilitares que habían sido detenidos por una decisión política y por la acción del ministro de Gobierno Álvarez Plata, del gobierno de la ODP del doctor Siles, son puestos en libertad. Obviamente, nuestra economía procesal decía que los casos de corte correspondían a dignatarios de Estado, los cuales deberían beneficiarse, como el caso de García Meza y sus cómplices, con la libertad en tanto dure el proceso. 35 cumplieron alguna pena, y hay que decirlo también con claridad. De estos 35, la mayoría eran ex agentes de la represión pertenecientes a la Dirección de Investigación Nacional. Es decir, estuvieron encarcelados, sí, las pulgas del perro, 82 incriminados durante el proceso contra García Meza, que después no han sido enjuiciados por el Ministerio Público. Ahí está Daniel Salamanca, Rosario Polo, el coronel Faustino Rico Toro, el coronel Ramallo, Javier Hinojosa, Carlos Elguero, Adet Pérez, una lista de una 50 de oficiales que promovieron las masacres mineras, que estuvieron además en relación y contacto también con el narcotráfico. Son estos elementos que no han pasado de moda, que no están prescritos en la conciencia del pueblo y no pueden estar prescritos en la conciencia de las autoridades que dirigen el Estado boliviano. ¿Cómo vamos a olvidarnos del alevoso asesinato del padre Espinal el 22 de marzo de 1980? O la granada
que se lanzó contra la manifestación electoral de la UDP el 26 de junio de 1980, o el mismo atentado que sufriera la comisión de la UDP encabezada por Jaime Paz Zamora, que lamentablemente junto a la gente del MIR de este nuevo tiempo trajinó nomás el puente de la impunidad para aliarse con el enemigo. Marcelo sabía con mucha claridad que la acusación contra el general Banzer no simplemente era la acusación contra una de las figuras más prominentes del fascismo en Bolivia, sino a la cabeza de toda una red delincuencial que se ocupó no simplemente de violentar los derechos humanos, sino de enriquecerse en forma ilícita e incluso de estar vinculado al narcotráfico, a la dotación de tierras y al financiamiento de grupos paramilitares. No, el juez de Santa Cruz, de manera cínica, ya no cívica, cínica, no sé, pero archivó obra 2 diciendo que habían transcurrido más de 8 años. Y cuando se apeló ese exabrupto jurídico, la Corte de Santa Cruz ratificó la decisión de archivar obra 2 porque había pasado 8 años. Y cuando se interpusimos el amparo constitucional en Santa Cruz, esa misma Corte le dio la razón a los archivadores, miren ustedes. Porque si bien hay una sentencia condenatoria, pero hay una fiscal que ha pedido que se anule obra 2. Y de pronto la fiscal, que tiene que ser nuestra aliada, en este caso, saca su requerimiento planteando la nulidad de obra 2 bajo un argumento falaz y mentiroso. ¿Qué pasaría si la Corte le da curso? ¿Qué pasaría si la Sala Civil Tercera de la Corte dicta el auto de vista dando curso? Hemos vuelto a boxear, nuevamente a trabajar. Cuando le quitamos ese sentido humano a la democracia, hoy tenemos a defensores de la democracia y tenemos abanderados de la democracia que eran hoy o son los cachorros de la dictadura o eran en su momento los que impulsaron la dictadura. Yo lo escucho a don Guillermo Fortún y no los respondo nunca por los medios de comunicación porque me da asco responder a alguien así. Alguien que fue de la Falange, alguien que estuvo vinculado en los asesinatos en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, hoy hablando de democracia, hoy pidiendo al presidente Evo Morales que sea tolerante con la oposición y que más bien no permita o que no saque las Fuerzas Armadas. Es decir, escuchar hablar a ese tipo de dirigentes da asco, da asco. Y existe un sinnúmero de personas que tienen ese mismo cinismo para hablar de democracia, hablar de derechos humanos, y cuando son estas personas que están bañadas en sangre y que han ensangrentado nuestro país. Estos elementos, estas acciones elucubradas bajo la intención de afectar la democracia, de afectar el restablecimiento de un proceso institucional en el país, se están volviendo a ver. Y se están volviendo a ver porque precisamente los métodos de acción de estos grupos delictivos ahora han coincidido con los mismos intereses que tuvo la oligarquía conectada con el narcotráfico que llevó adelante el golpe del 17 de julio. ¿Acaso no encontramos en la similitud de estas acciones impunes la actual administración de justicia? ¿Acaso no encontramos que los mismos pasos con atentados terroristas, con quema de domicilios, incendio de casas de parlamentarios, con las amenazas, la proliferación de listas negras, la intencionalidad que se tiene cuando se golpea y se humilla a indígenas con presencia de medios de comunicación, que ahora son alentados y son prácticamente parte de un holding, de una cadena de medios de comunicación, como la cadena de radios y de medios que manejó García Meza durante su gobierno? No es la misma práctica, no es la misma acción, no está orientada a la defensa de los mismos intereses y no está sostenida precisamente por un estado de impunidad vigente. Nos vuelve a recordar cómo estos grupos de poder siguen vigentes, siguen impunes, con sus cachorros, con sus hijos, con los promotores de un nuevo estado de impunidad, pero en función a lo mismo. ¿Acaso no fue García Meza, Guillermo Fortún, de la ADN, ahora Podemos, el autor
de la tesis de consolidar, de llevar adelante un organismo denominado Consejo Nacional de Asesoramiento Legislativo, CONAL, parecido al CONAL-D que ahora levantan y llevan adelante los grupos cívicos en Santa Cruz. La impunidad ha adquirido carta de ciudadanía no solo porque no todos fueron sancionados, sino porque los no sancionados fueron y son precisamente los que hoy, desde donde estén, no necesitan estar en el gobierno, pero conducen los hilos del comportamiento político en este país. Pueden estar mimetizados en un comité cívico o pueden estar mimetizados en una prefectura o incluso en algunas entidades sociales. El tema es que esa impunidad, por eso, es no solo ausencia de sanción penal, sino convalidación ciudadana para aquellos que no merecen serlo, para aquellos que hicieron gala de la dictadura, renegaron de la democracia y hoy siguen dándonos lecciones pese a su perfil. Nuestra democracia está impregnada altamente del cinismo. Hoy nuestra democracia y muchos hombres que son parte de esta democracia están impregnados de un cinismo vinculado al civismo patriótico de demasiada intolerancia. Una sociedad que convive con el delito es una sociedad arbitraria, sin derechos humanos, donde se impone el más fuerte. Muchas veces me han preguntado por qué sigo yo 28 años machaconamente con este mismo tema. Y es que quien ha visto, hace pocos días hemos visto la violación flagrante a los derechos humanos de nuestros hermanos campesinos en la ciudad de Sucre. Yo creo que ninguno de ustedes puede olvidar esa escena y quedarse callado. Yo por eso estoy acá y seguiré. Creo que ninguno de ustedes puede olvidar esto y que quede en la impunidad. Por eso también es que creo que la desaparición de Carlos y la impunidad a los derechos humanos no puede quedar. Mientras hay impunidad, vivimos, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, en un estado delincuencial. Si la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca no hizo nada ante las denuncias que se presentaron, ¿dónde está el fiscal general? El Ministerio de Justicia, perdonen, acá está el viceministro, ¿por qué no promovió una acción por la justicia? Los cientos de jueces de oficio podían actuar ante la inacción. El Ministerio de Gobierno, ¿cómo no investiga quiénes están atentando contra la seguridad de campesinos pobres? La policía de oficio tenía que investigar, identificar a los autores, abrir prontuarios, tomar declaraciones y el Parlamento nombrar una comisión. A partir de esta reflexión es que nace la obligación ineludible del Estado en todas sus instancias jurisdiccionales, gubernamentales, parlamentarias, defensor del pueblo, etcétera, de todas las instancias del Estado democrático, de hacer causa común en este tipo de hechos. Eso que son crímenes absolutamente repudiables y por tanto no pueden merecer una condonación del Estado ni de la sociedad civil. Ese es el tema. Pregúntenles pues a los que han perdido a sus seres queridos. No saben qué ha pasado, no saben cuándo lo van a soltar, porque como dicen las hermanas de las plazas de Mayo, las abuelas de las plazas de Mayo, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nosotros los familiares estamos absolutamente solos peregrinando por todo lado y ni los organismos de derechos humanos ni obviamente no hay un acompañamiento que se ha mencionado. He pedido la desclasificación de los archivos del Estado Mayor para que se sepa concretamente lo que ocurrió, tener el parte de ese día y hasta el día de hoy no tenemos la desclasificación. Finalmente hemos logrado que un juez ordene la desclasificación y sin embargo hasta el día de hoy hemos pedido que detengan a los que están prófugos, rebeldes y contumaces a la ley y no lo han hecho. Y hay muchas tareas pendientes
que hacen concretamente a la acción del Ejecutivo, el Ejecutivo tampoco puede decir es la independencia de poderes. ¿Por qué? Porque hay un ámbito en el que también corresponde al defensor del pueblo interpelar. Y en este caso, nosotros como familiares debemos decir que estamos en este proceso batallando, y ustedes han visto que durante todo este tiempo no hemos tenido el respaldo a tal punto que los paramilitares se han dado el lujo de amenazarnos. Frente a esto hay una inacción de parte del Ejecutivo. Todo el apoyo que declaran tener tanto el municipio, las autoridades, y constantemente seguimos en ese plan de decir se va a hacer memoria, pero no hay un ejercicio de memoria, y aquí están representantes también de la Cámara de Diputados. Nos gustaría también que la Cámara de Diputados, en su función de fiscalizador, porque eso tiene su función específica de acuerdo a la Constitución, realmente vea que si se está llevando adelante, el Ministerio Público está cumpliendo su rol y su papel. Y tenemos que también denunciar a esos jueces que no están cumpliendo con su papel. Nosotros los familiares estamos absolutamente solos, peregrinando por todo lado. No le pidas a la mamá o a la hermana o a la hija o al hijo cuyo ser querido fue víctima de este delito horroroso, no le pidas que se canse, no le pidas que denuncie su derecho, no le pidas nada a lo que no puedas denunciar tú, si es que algún momento se presenta esa circunstancia. Nosotros los familiares estamos absolutamente solos, peregrinando por todo lado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nosotros los familiares estamos absolutamente solos, peregrinando por todo lado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.